bueno, les agradezco a los presentes, a los que están conectados de manera virtual y también a la Asociación de Magistrados de San Martín por la invitación y la participación a esta charla de capacitación para operadores judiciales. El curso está dividido en dos partes, la parte penal y la parte civil, comercial, familia y laboral. Hoy estamos dentro de lo que es una de las clases correspondientes a lo que es civil, comercial, laboral, familia, y nos toca el tema de la competencia. Muchas veces la competencia está relacionada con la jurisdicción, pero no es lo mismo que la jurisdicción. El ordenamiento procesal, civil y comercial genera un marco de actuación entre los cuales denotan la capacidad actual de los magistrados que ejercen la jurisdicción. Esta jurisdicción, los estados le sacan a los ciudadanos la posibilidad de hacer justicia por mano propia y de resolver sus conflictos por la fuerza, y la delegan en este caso los magistrados, que son quienes ejercen la jurisdicción y quienes tienen el poder de decidir sobre los conflictos que las partes llevan a la justicia, y para el caso de que una vez resueltos estos conflictos las partes no acaten estas decisiones de manera voluntaria, tienen la posibilidad de hacerlas cumplir por la fuerza. Dentro de esta jurisdicción, los estados organizan de qué manera los jueces y sobre qué materias los jueces van a tener que intervenir. Es decir, distribuyen la competencia entre los magistrados. Y esta distribución va a depender si son cuestiones federales o cuestiones ordinarias, en las cuales las cuestiones ordinarias, quienes distribuyen o reglamentan las cuestiones de competencia son las provincias, porque es materia no delegada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dos grandes formas de distribuir la competencia civil y comercial. Cuestiones ordinarias, que son las provincias que se dictan cómo se distribuye esta competencia. En nuestro caso, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y sus modificaciones, que distribuye y dispone cuántos órganos jurisdiccionales hay en la provincia y qué competencia tienen territorial, que en nuestro caso son departamentos judiciales, cómo está distribuida la competencia. Y a nivel federal, si bien está distribuida durante todo el territorio de la Argentina, va a haber diferentes competencias, que es quien dispone con anterioridad qué juez es competente, va a ser el Congreso Nacional, creando normas de distribución de esta competencia. No solamente la competencia se divide en materia ordinaria o en materia federal, sino que a su vez, atento a las diferentes o la creciente población que hay en muchos lugares, la distribuyen por materias, es decir, en lugares donde tenemos población, mucha densidad poblacional, la competencia va a estar distribuida en materias, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en donde en la ciudad de Buenos Aires tenemos dividido en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, penal,
dentro de la penal a su vez está dividido de diferentes formas la competencia, y en la provincia de Buenos Aires la competencia está dividida en juzgados civiles y comerciales, tribunales de trabajo, juzgado contencioso administrativo, después, bueno, competencia penal y juzgado de familia. Después tenemos en el interior del país lugares donde no tenemos mucha densidad poblacional. ¿Y esto qué genera? Que al no haber tanta densidad no se pueden crear juzgados como tenemos acá con poca competencia en razón de la materia. Entonces tenemos juzgados con competencia multifuero, como ser en la provincia de Jujuy, hay lugares en donde hay juzgado con competencia civil, comercial, de familia, laboral, de menores. Por ejemplo, en el sur, en la provincia de Chubut, tenemos juzgados que tienen también competencia en civil, comercial, laboral, minería, familia y menores. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos caracteres en el cual podemos dividir la competencia, que es ordinaria, federal y en razón de la materia. Después también tenemos que las provincias dividen la competencia en razón del territorio, es decir, la jurisdicción federal va a tener dividida de acuerdo a donde tenga asentados juzgados federales la competencia para diferentes cuestiones de la materia federal. Mientras que en la provincia de Buenos Aires tenemos dividido, por ejemplo, como lo decíamos antes, en departamentos judiciales. Bueno, otras provincias van a tener divididos en circunscripciones territoriales la competencia, y esto va a determinar de acuerdo al territorio cuál es el juez que tiene que intervenir. A su vez, la jurisdicción también dispone las revisiones de las decisiones judiciales. Entonces, la justicia civil y comercial, y en general va a estar divididos en órganos de diferente competencia por grados. Tenemos los juzgados de primera instancia, por ejemplo, civiles y comerciales, juzgados de familia. Tenemos los juzgados, las cámaras de apelaciones, que son órganos de segunda instancia, y después vamos a tener las cortes o tribunales superiores que puede haber en las diferentes jurisdicciones, y la Corte Federal que va a intervenir según corresponda. En algunas provincias puede pasar que también haya competencias de acuerdo al valor, que puede haber juzgados que intervengan con competencia civil o comercial de poca monta, en los cuales se va a determinar el valor mediante el cual a partir de ahí para abajo van a intervenir estos juzgados, y desde ese punto para arriba van a intervenir otros juzgados. No están así dentro de lo que es la distribución, la organización de la justicia federal y la justicia provincial. No existen estos juzgados, pero sepan que en algunas provincias existen estos juzgados de menor valor. También tenemos la posibilidad de la competencia por turno, que si bien los que trabajan en penal es más común, en el caso de ustedes, por ahí no es tan común en lo que tiene que ver con el fuero civil, comercial, familia, laboral.
que se manejan por sorteo las causas en general, pero bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con el fuero de familia, las cuestiones urgentes que tienen que ver con protección contra la violencia familiar y con internación y ablación de órganos, en ese caso sí se van a distribuir por turno. ¿Qué es por turno? Bueno, un periodo en el tiempo. Entonces, las causas que tengan que ver con ese fuero en relación a la materia, en relación a ese territorio y en relación a un periodo de tiempo determinado, va a intervenir un juzgado que va a estar previamente designado. Por lo general, cada año la Corte de la Provincia de Buenos Aires determina cuáles son los turnos de los diferentes fueros y qué organismo interviene en cada departamento judicial de acuerdo a un tiempo determinado. Normalmente, lo que es civil, comercial y familia, los turnos están determinados por meses. Bueno, y tenemos, en cuanto a la organización de la justicia tanto federal como ordinaria, si bien cada provincia organiza su jurisdicción, porque es materia no delegada por las provincias, las cuestiones de organización interna, tenemos la particularidad de que existe la justicia nacional, que depende de la Corte Federal, pero es justicia, tiene competencia en lo que es materia ordinaria. No siempre fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de la reforma constitucional del 94, era un territorio federal, que era la capital federal, en la cual era un territorio que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, originariamente. Cuando la provincia de Buenos Aires, por el Pacto de San José de Flores, ingresa a la federación, a partir de la Constitución de 1853-1860, le cede el territorio a la nación para que en ese territorio establezcan la sede las autoridades nacionales, como son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, al ser un lugar densamente poblado, existían conflictos ordinarios de la población que vivía en la capital federal, entonces se tuvo que crear la justicia ordinaria, que son los juzgados nacionales, que intervienen en materia ordinaria que dependen de la Corte Federal, pero que tienen competencia sobre la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien algunas competencias se creó la justicia de la ciudad, alguna competencia que fue pasando a la justicia de la ciudad, todavía depende de la justicia de la Corte Nacional ciertas materias penales y materias civil, comercial, laboral y contencioso administrativo. Es decir, tenemos esta cuestión que las provincias y las ciudades arman o disponen cuál va a ser cómo se va a distribuir la competencia entre los magistrados, pero tenemos la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires que la competencia depende del Congreso de la Nación, que dispone cómo se distribuye, y esos juzgados que tienen competencia territorial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependen
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esos magistrados que son nombrados para tener competencia ordinaria en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son designados con intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación y son designados por el presidente de la Nación. Entonces, tiene esa particularidad. Asimismo, en cuanto a competencia, la Corte Federal va a tener competencia en ciertas cuestiones de manera originaria, que son cuestiones que tienen que ver con funcionarios, embajadores de otros países, como así también cuestiones de conflictivas entre provincias o entre ciudadanos de una provincia contra otra provincia, que son cuestiones que tienen importancia para el Estado por conflictos que se pueden generar internos con algunas provincias o conflictos que se pueden dar contra otras naciones. Entonces, esa competencia se reserva de manera originaria para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez va a ser competencia única porque no va a tener tribunal de alzada. Bueno, ya dijimos que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la 5827 y sus modificaciones, determina cuáles son los órganos que tienen competencia dentro de la provincia de Buenos Aires, cómo se distribuyen de manera territorial dentro de un mismo departamento, dentro de la provincia con departamentos judiciales y a su vez muchas veces dentro de un mismo departamento judicial tiene subdistribuida la competencia territorial, como por ejemplo nos pasa en el Departamento Judicial de San Martín, bueno, materia de familia, que es lo que conozco, hay juzgados de familias que intervienen en competencia en razón del territorio del partido de San Miguel, mientras que otros con sede en la cabecera departamental tienen competencia para el resto del departamento judicial. El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia regula la competencia a partir del artículo 1 en adelante. Y en el artículo 1 dispone que la competencia de los tribunales atribuidos de la provincia de Buenos Aires es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede acceder a otro juez que no sea el que la ley dispone previamente y le asigna competencia para intervenir, sea en razón del territorio, sea en razón de la materia. Y determina una excepción, que es en cuestiones patrimoniales, civiles y comerciales, en las cuales las partes pueden pactar la prórroga de la jurisdicción. Es decir, pueden optar por ir ante cualquier juez del país, sea o no donde las partes o donde el Código Procesal le asigna una competencia previa. Estas, como ya dijimos, puede ser pactada por las partes y esta prórroga puede ser pactada de manera expresa o tácita. El artículo 2 del código dispone que ambas partes, al momento de firmar un contrato de alquiler, contrato de locación, una compraventa, cualquier cuestión que tenga que ver
Con lo patrimonial pueden decidir previamente de suscitarse alguna cuestión puntual, prorrogar la competencia a alguna jurisdicción del país. Es decir, que cuando la parte se presente ante algún conflicto ante el juez que considera competente, va a tener que presentarle la documentación que acredite que las partes han hecho opción de esta prórroga de la competencia. Sin perjuicio de ello, las partes pueden prorrogarla de forma tácita, esta competencia patrimonial, según la ley. ¿Cómo es esta prórroga de la competencia tácita? Cualquiera de las partes se presenta ante un juez sin perjuicio de no haber pactado nada, que es lo más común, y el demandado, al momento de contestar demanda, nada dice de la competencia. Entonces, en este caso, se va a entender que tácitamente optó y aceptó la competencia de este juez. Y el juez, en estas cuestiones patrimoniales, no va a poder decir nada, no se va a poder declarar incompetente. ¿Una consulta? ¿Alguna duda? Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora en cuanto a competencia? La forma en que se distribuye, que la ley distribuye, como vimos recién, en razón de la materia, en razón del territorio y en razón de ser justicia ordinaria o federal, que es lo más común. Después va a haber un montón de casos en los cuales por la ley por ahí no va a ser clara o va a generar confusión en las partes, que va a generar que se generen estos conflictos de competencia que vamos a ir viendo ahora más adelante. El artículo 3 dispone que la competencia es indelegable para el juez. ¿Qué quiere decir? Que el juez no se puede sacar la causa de encima y enviársela a otro magistrado para que resuelva. Salvo que exista un conflicto de competencia, pero si no, va a tener que resolver el juez, no va a poder delegar en otro la resolución del conflicto. Sí, lo que va a poder hacer es pedirles medidas a algún juez de otra jurisdicción cuando haya que cumplir cuestiones probatorias en otra jurisdicción que no sea la que él tiene competencia en razón del territorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a otro juez que ordene y haga y realice esas medidas probatorias. Pero no significa que le va a delegar a este juez la resolución del conflicto. Este juez lo único que va a hacer es, va a cumplir con la cuestión probatoria que le pidió el juez que tiene la competencia y se lo va a devolver para que este después lo analice y resuelva sobre el fondo de la cuestión. El artículo 4 habla sobre la declaración de incompetencia. La declaración de incompetencia no queda solamente a control de las partes. O sea, las partes, si bien la parte cuando inicia el proceso, una de las partes y la otra cuando contesta demanda hacen un control de la competencia, el juez también tiene el deber de controlar todos estos requisitos si corresponde que la causa tramite ante su jurisdicción.
puede pasar que, bueno, las cuestiones de competencia, salvo las cuestiones patrimoniales, son cuestiones de orden público. Entonces, las partes no la pueden decidir y tampoco el juez la puede decidir. El juez tiene que resolver en virtud de la competencia, valga la redundancia, que le atribuyeron previamente al inicio del conflicto. El artículo 5 del Código Procesal dispone ciertas reglas puntuales, más allá que después, en todo el plexo del ordenamiento procesal, en el Código Civil y Comercial, en las reglamentaciones acordadas que dispone la Corte, establece diferentes cuestiones a las cuales va aclarando donde son difusas. Siempre se van generando conflictos de las partes y el magistrado y entre los magistrados que pueden creer que tienen derecho a entender en la causa. A modo de ejemplo, de las reglas generales que dispone el artículo 5, dispone sobre acciones reales sobre bienes inmuebles, acciones reales sobre bienes muebles, acciones personales derivadas de delitos y cuasi delitos, acciones personales cuando sean varios los demandados, acciones sobre rendición de cuentas, acciones fiscales, procesos de declaración de incapacidad, demencia, pedidos de segundo testimonio en rectificaciones de escrituras, protocolarización de testimonios, acciones entre socios, procesos voluntarios, donde fija las reglas de competencia para las partes y los magistrados. Sin perjuicio de ellos, vamos a ver que se van a generar un montón después en la práctica de incidencias en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces las materias o los conflictos que llegan a los jueces no son del todo claros. A su vez, existen reglas especiales, que son las que dispone el artículo 6, que tienen que ver con el conocimiento que tuvo un juez en causas que están conexas a las que se van a iniciar. En principio, son cuestiones que están relacionadas con la economía procesal y tienen que ver con incidentes, tercerías, ejecuciones de sentencia, ejecuciones de honorarios, separaciones, liquidaciones de la comunidad relacionadas con el divorcio, medidas preliminares y precautorias, en donde en cada una disponen que el juez que tiene que intervenir sea el juez en el incidente, el juez que intervino en el principal, en la ejecución, el juez que intervino en la resolución que se pretende ejecutar, en la ejecución de honorarios, el juez que reguló los mismos, en las medidas precautorias, el juez que conoce o va a conocer en el proceso, en el beneficio de litigar sin gasto, el juez que conoce en el proceso o va a conocer en el proceso, y en los procesos de separación de bienes, liquidación de la comunidad, el juez que intervino en el divorcio o en las cuestiones relacionadas con las uniones convivenciales. ¿Por qué? Por una cuestión de conexidad y que el juez ya viene interviniendo y entendiendo en estas cuestiones puntuales. A partir del artículo 7, la ley regula la procedencia de
la declinatoria y la inhibitoria, que son dos formas mediante la cual las partes y el juez pueden cuestionar esta competencia que intentó interponer alguna de las partes a iniciar un expediente ante algún magistrado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? La declinatoria es la más común y la inhibitoria no es la más común de todas. La declinatoria es se presenta una pretensión ante un juez y este juez entiende que no es competente, una cuestión de materia, territorio, por alguna cuestión puntual, que hace declararse incompetente y remitirlo al juez que entienda que es competente. De no haberse declarado incompetente el juez, el demandado tiene la posibilidad al momento de contestar demanda por vía de excepción, que es plantear que el juez no es competente. Entonces, en este caso, el juez, previo a traslado a la otra parte, resuelve si hace lugar o no a esta declinatoria planteada sobre su competencia. Si no hace lugar, la parte que interpuso la declinatoria la va a poder apelar y va a resolver el órgano de alzada de este juez sobre esta competencia. Y si hace lugar, lo que va a hacer es remitir al juez que considere competente. Entonces, en este caso, el juez que recibe la causa va a tener dos opciones: aceptar la competencia o plantear la contienda negativa de incompetencia. ¿Por qué? Por entender que también es incompetente en la cuestión que se plantea. Puede pasar que sean dos órganos de la misma jurisdicción, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y del mismo departamento judicial, en donde va a resolver su órgano revisor, que puede ser la Cámara Civil y Comercial, o puede pasar que sean órganos de diferentes jurisdicciones. Y en este caso, quien va a resolver es el órgano de alzada común que tengan ambos magistrados. Es decir, si son dos órganos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires y de distintos departamentos judiciales, quien va a resolver la cuestión de competencia va a ser la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, si son órganos de diferente jurisdicción, como ser provincia de Buenos Aires con provincia de La Pampa o provincia de Buenos Aires con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien va a resolver va a ser el órgano común que tienen las partes. En este caso es la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, a nivel territorial de la Ciudad de Buenos Aires y en los organismos los cuales tiene competencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió mediante una acordada que, ¿por qué? Porque los conflictos de competencias son muchísimos, entonces resolvió que para las cuestiones de competencias que tengan que ver con la justicia ordinaria o federal dentro de la jurisdicción de la Corte,
quien va a resolver la cuestión de competencia cuando no tiene una alzada, un organismo común, va a ser el órgano de alzada del juzgado que previno en la conflictiva. Es decir, si hay una contienda negativa de competencia entre un juzgado nacional civil y un juzgado comercial, nacional comercial civil, perdón, nacional comercial, si intervino primero el juzgado civil, la contienda negativa la va a resolver la Cámara Nacional Civil, no se lo va a elevar al órgano común. Mismo puede pasar en alguna cuestión de amparo, donde puede haber una cuestión de competencia entre un juzgado nacional civil ordinario y un juzgado civil con competencia federal. Entonces, en este caso, ambos no tienen el mismo órgano de alzada. Entonces, por esta disposición, quien va a resolver es la alzada del órgano que intervino en una primera instancia. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna duda? Bueno. La otra forma que les mencionaba recién es la inhibitoria. ¿Qué es la inhibitoria? El demandado, si considera que el juez ante el cual tramita la causa es incompetente, en vez de presentarse ante el juez donde está tramitando la causa, en el momento en que le dan traslado de demanda, es decir, usted es incompetente y fundar por qué es incompetente para que resuelva, se presenta ante el juez que él considera que es competente. Entonces, en ese caso, ¿qué puede pasar? El juez va a tener que resolver sobre esa competencia. Obviamente, cuando se presenta ante el juez va a tener que presentar la demanda para que el juez pueda ver el objeto sobre el que versa la pretensión y lo que hay que decidir y los elementos que él considere necesarios para que el juez pueda resolver sobre esta competencia. El juez puede decir, sí, soy competente, y en ese caso se presenta un incidente de competencia de contienda positiva, que no es lo más común. Por lo general, los juzgados lo que tienden es a declararse incompetente y no se pelean. A ver quién se queda con la causa. Y por lo general la gente no se presenta ante otro juzgado a pedirle que se declare competente, sino que lo hace como defensa dentro del juzgado donde tramita la causa. Perdón, ¿eh? No. Voy a poner el... Perdón, me fui a abrigar porque está fría la sede de la asociación. Bueno, entonces, en virtud de la inhibitoria, el juez, ¿qué es lo que hace? Analiza y si entiende que es competente, se lo comunica a la parte y al juez que se encuentra entendiendo y le pide que se declare incompetente, que le remita la causa y para el caso de no compartir el criterio, que lo eleve al superior común para que resuelva esta contienda positiva. ¿Qué pasa mientras tanto? Que la parte tiene un plazo para contestar demanda. Bueno, lo que tiene que hacer la parte es contestar la demanda ante el juez donde planteó la inhibitoria. ¿Para qué? Para que no se le venza el plazo, porque los plazos son perentorios, si es un plazo de 10 días, de 5 días,
es muy probable que no se resuelva la contienda negativa o positiva. Cuando se resuelva esta contienda, se haya vencido el plazo para contestar demanda y pierda este derecho. Entonces, si el juez se entiende que es competente, el otro juez puede remitir la causa o no, o lo eleva al superior, y si entiende que no es competente, esta resolución va a poder ser apelable por quien planteó la incidencia, la inhibitoria, ante su jurisdicción. Si se confirma esa inhibitoria, la causa sigue tramitando ante el juez originario. Bueno, el trámite de la inhibitoria ante el órgano superior, sea la Cámara, sea el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberían ser procesos rápidos. El Código Procesal habla de 5 días. A veces no se cumplen esos tiempos. Entonces, ¿el superior qué hace? A los dos jueces que entienden, que consideran que tienen que entender o que no tienen que entender, les pide que les remitan las causas. Hoy en día, bueno, son causas digitales, se las van a radicar, si es dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, electrónicamente. Y este juez resuelve quién es el que tiene que seguir interviniendo. Si algunos de los que en la inhibitoria, algunos de los jueces que entienden que tienen que intervenir, no les remiten las actuaciones al superior, el superior, ¿qué puede hacer? Los puede intimar para que en un plazo de 5 o 10 días le remitan las actuaciones bajo apercibimiento de declarar competente al otro juzgado que pide la competencia. ¿Qué pasa con la tramitación del proceso mientras se resuelven estas incidencias de contienda tanto positiva como negativa? Bueno, el Código Procesal Civil y Comercial dispone que el proceso no tiene que avanzar. ¿Por qué? Por una cuestión de que un juez que pueda ser después declarado no competente, por una cuestión de economía, no avanza un proceso en el cual después otro magistrado lo retrotraiga a sus comienzos, y lo único que están facultados los jueces son a tomar medidas cautelares urgentes, que bueno, todos los magistrados están habilitados sin perjuicio de su competencia a resolver estas cuestiones, como así también cualquier otra medida de prueba que no pueda esperar la resolución de la competencia. ¿Qué puede pasar? Que exista algún testigo que tenga problemas de salud, que peligre su vida, que esté muy enfermo y que haya que tomarle declaración, y bueno, no se va a esperar para tomar esa medida preliminar a que se resuelva la contienda positiva o negativa. Entonces, en esas cuestiones, el juez sí está facultado a tomar esas medidas. Bueno, estas son cuestiones generales que establece el Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a competencia, pero vamos a ir viendo que hay un montón de cuestiones puntuales y especiales en las cuales las leyes o acordadas resuelven qué magistrado
corresponde intervenir en alguna cuestión puntual. En el Código Civil y Comercial, en la parte de familia, a partir del artículo 716, establece diferentes cuestiones en cuanto a competencia en esa materia. Por ejemplo, el 716 del Código Civil y Comercial dispone que las cuestiones atinentes a derechos en donde intervengan niños, niñas y adolescentes, o las modificaciones de las cuestiones resueltas sobre estas cuestiones, quien interviene es el magistrado con competencia en el centro, en el lugar donde el niño tiene el centro de vida. Después, bueno, seguramente hay cuestiones muy puntuales en donde se discute cuál es el centro de vida de ese niño, niña o adolescente, pero en grandes rasgos la competencia están dadas por estos lugares. Antes de la reforma, con la aplicación del Código Procesal que establecía que el magistrado que había intervenido en la conflictiva familiar era el que iba a seguir interviniendo, ataba a este juez a esta jurisdicción, más allá que se haya modificado el centro de vida. Bueno, el código viene por aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, viene a establecer que también cualquier modificación en las cuestiones fijadas por algún juez, si se modificó el centro de vida, el que va a intervenir es el magistrado que tenga competencia territorial en el lugar del chico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la proximidad, y la proximidad del juez con el chico, con la niña, con el adolescente, porque va a resolver en base a él. Entonces, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que un juez resolvió sobre un régimen de parentalidad, dispuso cómo un niño o una niña va a ser su cuidado personal, cómo va a ser el régimen de comunicación con algunos de los progenitores, cuál va a ser la cuota alimentaria que corresponde abonar a alguno de los progenitores, y intervino un juez que era considerado natural, pero se modificó ese centro de vida porque la familia se mudó, pasaron 10 años desde que se resolvió esta cuestión, entonces, bueno, no va a intervenir ese juez natural que intervino primariamente, sino que va a intervenir en esta modificación el juez correspondiente al domicilio actual. Después, ¿qué pasa? Muchas veces los magistrados tienen que resolver porque no es tan lineal y tan fijo el tema del centro de vida. ¿Por qué? Porque es donde el niño habita, donde desarrolla sus actividades. Muchas veces hay regímenes compartidos y los chicos van de parte de su tiempo en el domicilio de un progenitor, parte del tiempo en el domicilio de otro progenitor. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que si bien los domicilios estén cerca, pero estén en jurisdicciones diferentes. Puede pasar que una parte viva en Delviso, partido de Malvinas Argentina, y a 10 cuadras viva la otra parte en Delviso, partido de Pilar. Entonces, una es jurisdicción del Departamento Judicial de San Martín y otra es jurisdicción del Departamento Judicial de San Isidro. Entonces, se pueden generar esas cuestiones de competencia en las cuales ambos jueces puedan decir, no, mirá,
el chico tiene domicilio acá, pero el centro de vida no te podés declarar incompetente vos que lo tenés en Pilar, porque el chico va a la escuela en Pilar, pasa 3 días a la semana en la casa del papá que vive en Pilar, va al club en Pilar, entonces el centro de vida es mucho más amplio, que es en donde tiene su domicilio y en donde vive con su mamá 4 días de la semana. Entonces esas cuestiones a veces difusas, que no son claras ni para las partes y que requieren cierta interpretación, son las que se le generan a los magistrados al momento de resolver sobre la competencia. Muchas veces puede pasar en estas cuestiones que un magistrado se declara incompetente por el centro de vida y por el domicilio que tiene este niño en virtud de su centro de vida, y la Corte ha hecho lugar a rechazar esa incompetencia en muchos casos. ¿Por qué? Porque si bien el magistrado no le corresponde por jurisdicción, pero sí es el más próximo, en virtud de que son territorios extensos y muchas veces el juez que se está declarando incompetente porque por una cuestión de distribución del partido corresponde a otro departamento judicial, termina siendo el más próximo. ¿Por qué? Porque su sede queda mucho más cerca al lugar donde el niño tiene su centro de vida. Entonces, se termina diciendo, no, mire, si bien el domicilio es una cuadra para adentro del límite de la jurisdicción, el otro magistrado que usted entiende que tiene que intervenir está a 70 kilómetros de, de este niño y usted está a 5 kilómetros. Entonces, si bien una cuestión territorial es el más próximo, entonces entiende que tiene que seguir interviniendo. Bueno, el artículo 717 dispone en los procesos de divorcio y de nulidad de matrimonio que el juez competente es el juez del último domicilio conyugal, donde habitaban las partes, o del domicilio del demandado, o con la salvedad de que si el divorcio es por presentación conjunta, hoy en día, si bien los divorcios son dictados de manera incausada, pueden ser iniciados de manera unilateral o de manera conjunta por las partes. Si es de manera unilateral, bueno, el juez competente es el juez del último domicilio conyugal o del domicilio del demandado a elección del que inicia el proceso, o puede ser del último domicilio conyugal o de cualquiera de las partes a elección de estas. Con la salvedad de que los juicios posteriores que tengan que ver con las cuestiones patrimoniales de liquidación de la comunidad o bienes relacionados a los cónyuges, más allá de que las partes se domicilien en otra jurisdicción, quien va a intervenir y va a ser competente el juez que intervino en el juicio sobre divorcio o nulidad, a excepción de que alguna de las partes esté concursada. Entonces, en ese caso, una cuestión de foro de atracción, quien va a intervenir es el juez que está interviniendo en el concurso. Bueno, en las uniones convivenciales, que bueno, fue una figura que no que creó, porque existían, que le dio entidad el nuevo Código Civil y Comercial, nuevo y viejo, ¿no? Porque uno le dice nuevo,
fue sancionado en el 2015. El artículo 7 y 18 dispone que todas las cuestiones atinentes o relacionadas a los conflictos que se puedan generar de esta unión convivencial, quien va a intervenir es el juez con competencia en materia de familia del último domicilio, del domicilio en el último donde convivieron las partes, o del domicilio del demandado, a elección del actor. Y bueno, por último, el 719 habla de los alimentos que se solicitan los cónyuges o los convivientes, en el cual va a ser competente el juez del último domicilio conyugal o del domicilio del beneficiario. Y el 720 habla de las acciones de filiación con la salvedad de los juicios en los cuales intervengan personas menores de edad o con la capacidad restringida, en los cuales va a intervenir el juez del centro de vida de estos. En casos que hablemos de personas capaces y personas adultas, quien va a intervenir es el juez del domicilio del demandado. A esto hay que agregarle una excepción, que son en las acciones de filiación cuando respecto de quien se alega la filiación es una persona que ya ha fallecido. Son filiaciones post-mortem. En estos casos, sin perjuicio de que ser competencia del fuera de familia, quien va a intervenir por una cuestión de fuero de atracción va a ser el juez de la sucesión. O sea, el juez que se encuentra interviniendo en el sucesorio es el que va a intervenir en el fuero por una cuestión de fuero de atracción en este proceso de filiación. Una cuestión que me olvidé de comentarles, que si bien las partes pueden acordar la competencia en cuestiones patrimoniales, muchas veces las partes firman contratos que son conocidos como contratos de adhesión. Y muchas veces pueden pasar que son contratos firmados en una provincia, vamos a suponer la provincia de Tierra del Fuego, y en los cuales, la provincia de Buenos Aires, en los cuales las partes el contratante no pone las condiciones, firma el contrato que le ofrece el vendedor o la empresa que le presta el servicio y queda atado muchas veces a la jurisdicción que elige esta empresa, donde por lo general tiene su casa matriz. Entonces, muchas veces los jueces y la jurisprudencia ha hecho lugar, vamos a suponer en una relación de consumo, una persona que vive en Tierra del Fuego no podemos traerla a litigar por una cuestión menor a la ciudad de Buenos Aires porque tiene la competencia fijada mediante el contrato por prórroga ante esta jurisdicción. Entonces, la jurisdicción local muchas veces hace lugar a este pedido de incompetencia y entiende que tiene que tramitar ante el juez donde vive esta persona. Eso me había quedado pendiente y me había olvidado de mencionarles. Después, dentro de la provincia de Buenos Aires, la receptoría de expedientes por la acordada 3397 del 2008, que organiza a las oficinas de mandamientos y notificaciones, a la receptoría de expedientes,
y a los archivos en lo que tiene que ver con las cuestiones, los sorteos de causas. Tiene dos artículos puntuales, que es el 41, inciso A e inciso B. El 41 habla al momento de sortear causas civiles, que tiene que evaluar si existen causas en donde existan procesos donde tengan mismo actor, mismo demandado y mismo objeto. Una cuestión de conexidad se la tiene que asignar al juez que se encuentra interviniendo en ese proceso. Obviamente dentro de un mismo departamento judicial, estamos hablando dentro de cuestiones que coinciden con la competencia territorial y con la competencia en relación de la materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es un proceso que tiene idéntico actor, idéntico demandado, idéntico objeto, por conexidad la receptoría no la va a sortear y se las va a remitir al juez que se encuentra interviniendo con anterioridad. Mientras que en el inciso B es una cuestión puntual para los procesos de familia, dispone que cuando hay una sola de las partes coincide, la receptoría se los va a asignar por competencia, por conexidad, al juez que se encuentre interviniendo en la causa. Esto ha generado muchas cuestiones de competencia y genera muchas cuestiones de competencia de contienda negativa entre los magistrados de la misma jurisdicción. ¿Por qué? Porque que haya una sola de las partes que haya intervenido en un proceso no significa que este nuevo proceso que se inicia trate de la misma conflictiva familiar. Puede pasar que una persona se casó, se divorció, se volvió a casar. Muchas veces cometen ese mismo error de volverse a casar y se vuelven a, perdón, por el desliz, y se vuelven a divorciar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí coincide una sola de las partes, lo que no significa que se trate de la misma conflictiva familiar y ese juez que intervino con anterioridad tenga que intervenir por conexidad. Entonces, con la creación de la división de los tribunales de familia y la creación de los juzgados unipersonales, se empezaron a generar estas cuestiones de competencia en las cuales la Cámara del Departamento Judicial de San Martín, Civil y Comercial, ha resuelto que, si bien la resolución 3397, la Receptoría General de Expedientes, dispone que se asigna por conexidad al juez que intervino con anterioridad ante el magistrado que interviene respecto de una de las partes, esto lo va a hacer siempre y cuando se trate de la misma conflictiva familiar. Es decir, si no se trata de la misma conflictiva familiar, ¿qué va a hacer? El magistrado que se declara incompetente lo va a mandar la receptoría de expedientes para que deje sin efecto esa asignación por conexidad y remita la causa y sortee un magistrado para intervenir. Esa excepción de la excepción también ha tenido diferentes excepciones, que es el caso de los juicios de alimentos. Muchas veces no se trata de la misma conflictiva familiar. ¿Por qué? Porque son dos familias diferentes en las cuales coinciden el demandado. Pero ¿qué pasa en estos casos? El demandado es el mismo alimentante. Entonces,
si bien no hay una cuestión de conexidad por conflictiva familiar, sí hay cuestiones de conexidad porque es la misma persona que está demandada a cumplir con una obligación alimentaria. Entonces, se entiende que, si bien no coincide la conflictiva familiar, es el mismo juez que intervino en el juez que se inició con anterioridad, que va a fijar una cuota alimentaria, que va a valorar diferentes elementos, a decir qué tiene que resolver ese magistrado, el que intervenga respecto del nuevo juicio de alimentos, en donde también interviene un mismo demandado. Otra cuestión puntual es el caso de la violencia familiar. La violencia familiar, la competencia, por lo general está en los juzgados de familia y los juzgados de paz. Sin perjuicio de ellos, muchas veces se generan cuestiones urgentes en donde la Corte ha resuelto que tienen que intervenir la justicia penal y ha generado un protocolo de actuación para casos puntuales por intermedio de la acordada 3964 del 2019, en donde resolvió puntualmente primero cuestiones de conflictos de competencia entre la justicia de paz y la justicia de familia, como así también cuestiones de competencia que se suscitan, que no son cuestiones de competencia en sí, sino que reglamentó quién tiene que resolver en primera instancia ante una denuncia de violencia, que es un mecanismo que es el juez de garantía. La verdad que no está tan aceitado, y muchas veces no todos los jueces de garantías son proclives a tomar medidas de violencia y se generan incidencias muchas veces que la comisaría termina llamando a los juzgados de familia de turno por derivación del fiscal que le hace el juez de garantía y se termina generando una incidencia no a resolver por el superior, porque alguien la termina sacando la medida sobre violencia familiar, pero una incidencia urgente a resolver en el momento. ¿Qué es lo que resuelve esta acordada? Primero, en cuanto a los juzgados de familia y los juzgados de paz, que la competencia está dada por el domicilio de la víctima. Bueno, el domicilio, y que dentro de ese domicilio de la víctima tiene la opción de optar entre el juzgado de paz y el juzgado de familia, según lo que le quede más próximo, obviamente, a su domicilio. Muchas veces una víctima en nuestro departamento judicial puede domiciliarse en el partido de José C. Paz y los juzgados de familia están en la cabecera del departamento judicial, que es el partido de General San Martín. Entonces, la parte puede optar por el juzgado de paz. Entonces, ¿qué dispone la acordada esta? El protocolo que crea, en el artículo del protocolo, que sin perjuicio de que el juez entienda que es competente o no es competente, lo que tiene que hacer es tomar la medida de violencia si es que hay que tomarla. Es una cuestión que los jueces están obligados a tomar las medidas cautelares más allá de su competencia y más en cuestiones urgentes y sensibles como es el de la violencia familiar. Imagínense que le entra una denuncia al juzgado de familia en turno o al juzgado de paz, no se puede patear la pelota a resolver hasta tanto se resuelva quién es el magistrado que es competente. Muchas veces, mismo dentro del fuero de los jueces que integran un departamento judicial, del fuero de familia, le llegó a uno por conexidad cuando no está esa conexidad. Bueno, el juez lo que corresponde es que resuelva
si hay que tomar alguna medida urgente y después sí se declara incompetente. Y lo que tiene que ver con la justicia de familia, paz y la justicia penal, el protocolo en el artículo 4 dispone que dentro del marco de una IPP, a pedido habla de autoridad competente o de autoridad que tenga competencia, el juez de garantía tiene que tomar una medida de protección contra la violencia familiar. Obviamente, ¿quién interviene en un IPP? Es el fiscal. Y el fiscal es el que va a tomar conocimiento de los hechos, obviamente le va a intervenir, a tomar las intervenciones que le corresponden a su competencia, de las cuales no soy yo quien para explicarle, porque no soy especialista en derecho penal, pero sí advierte que hay cuestiones que tengan que ver con género relacionadas con violencia doméstica, que haya que tomar alguna medida de protección para la víctima, tanto el fiscal como la comisaría que está interviniendo, como el hospital que está interviniendo, tiene la facultad de pedirle al juez de garantía que tome alguna medida urgente. El juez de garantía, ¿qué va a hacer? Va a tomar la medida urgente de protección para la víctima, que puede ser exclusión del lugar del victimario, del denunciado, prohibición de acercamiento a su domicilio para el caso de que no sea el mismo domicilio en el que vive. Muchas veces el denunciado es aprehendido, pero la aprehensión es resuelta rápida, se le da la libertad, entonces hay que tomar alguna medida urgente para que no se le pueda acercar a la víctima. Bueno, el juez de garantías va a tener que tomar esa medida conforme a esta resolución. ¿Y qué tiene que hacer con posterioridad? Bueno, revisar en el registro de violencia familiar si existe algún juez que se encuentre interviniendo en esta conflictividad familiar y remitirle lo actuado una vez de tomada la medida. ¿Por qué? Porque no es que esta medida continúa durante el juez de garantía. El juez de garantía tuvo una medida provisoria, se fija si hay algún juez de familia interviniendo con anterioridad, de familia o de paz, y le remite lo actuado. Para el supuesto de que no haya algún juez interviniendo con anterioridad, lo remite a la Receptoría General de Expedientes. ¿Para qué? Para que sortee algún juzgado que intervenga en esta cuestión puntual. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Cuando son conflictos derivados de alguna denuncia, lesiones graves, originados dentro de un conflicto familiar por cuestiones de género, la comisaría, ¿qué hace primero? Llamar al juzgado de familia en turno, no al juez de garantía. Porque no, nos tienen menos miedo a los juzgados de familia que a los juzgados de garantía de llamar. Y bueno, se generan estas incidencias. No, mire, uno le dice, fíjese, hable con el fiscal a ver si lo deriva al juzgado, le pide la medida al juez de garantía para que la tome. Y si por algún motivo, por una cuestión de interpretación, que a veces pasa, el juez de garantía entiende que no es competencia de él, que no es aplicable para su jurisdicción el tomar alguna medida dentro de lo que es la ley 12.569 de protección contra la violencia familiar, el juez de familia no le va a decir, no, mire, yo ni la acordada tal me dice que es el juez de garantía, no, lo va a resolver
esta cuestión puntual y va a tomar la medida urgente. ¿Alguna duda, las chicas? Sí, es un planteo que muchas veces pasa. La ley 12.559 con su modificación habla de cuestiones familiares. Tampoco hay que desentenderse que por aplicación del derecho internacional, de la Convención de Belén do Pará, la protección es contra la violencia de género. Entonces, uno no puede desentenderse de eso y decir, no tomo una medida de protección más. Creo que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia dispone que los juzgados de familia van a tener que entender en todas las cuestiones atinentes con violencia de género, más allá si sean dentro del ámbito familiar. Nosotros nos han pasado que hemos sacado medidas, nos han presentado de 2 compañeros de trabajo, donde se ha determinado que existía violencia de género y se han tomado medidas de provisión de acercamiento. A veces es difícil tener que ordenarle al superior que organice cómo tienen que trabajar en diferentes turnos. Si es imposible, que los rote, que alguno pueda trabajar de manera remota. Nos pasó dentro de muchas veces la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la vivienda no está totalmente marcada. Entonces, mucha gente vive dentro de alquila una habitación, donde tiene un lugar común, donde comparten baño, comparte cocina, comparte patio, y la violencia de género va más allá del vínculo familiar. Entonces, muchas veces hay que tomar medidas más allá de lo que prevé la ley, si son o no son novios, si son o no son parientes, hermanos. Entonces, esas cuestiones hay que analizarlas, porque si no, si el juez de familia no lo resuelve, ¿qué hace la víctima? Hace una denuncia por amenaza, por lo que fuere, pero no se le brinda una protección urgente, inmediata al conflicto que se le está generando. Entonces, lo que hay que entender es que por más que lo que establezca la ley, los jueces tienen la función jurisdiccional de ser pacificadores sociales y de resolver los conflictos y aplicar no solamente la competencia atribuida, sino la competencia atribuida por cuestiones de materia establecida por tratados internacionales. Entonces, si hay un tratado internacional que dispone la protección contra la mujer por cuestiones de género, en cuanto a violencia, en cualquier tipo de violencia que se pueda generar contra la mujer. Y hay un órgano jurisdiccional, que es el juez de familia, el juez de paz, el juez de garantía en el marco de la ley 3964 que hablamos recién, que tiene que intervenir en razón de la especialidad de la materia. No se le puede decir a una mujer que fue golpeada y que fue amenazada y que vive dentro de un espacio común y que corre riesgo su integridad, su salud, su vida,
como una persona violenta que vive dentro del mismo lugar y que por el hecho de no tener ningún vínculo ni afectivo ni de parentesco, no se le va a resolver esa cuestión y simplemente hay que dejar que avance la causa penal por lesiones, hay que dejar que avance la causa penal por amenazas, la estaríamos obligando a que se tenga que ir de ese domicilio para protegerse. Entonces, no estaríamos cumpliendo con disposiciones internacionales. Nos ha pasado muchas veces que hemos sacado medidas de protección dentro de estos hogares comunes, que son muchas veces pensiones o casas grandes en donde se alquilan habitaciones, donde una persona fue denunciada por abuso sexual respecto de alguna nena menor. Una cuestión puntual, no se lo detuvo y se le planteó a los jueces de familia que se lo excluya de este lugar, del hogar donde vivía. No tenían ninguna relación de parentesco, pero existía riesgo tanto para la víctima, para su hermana y su madre, las cuales habían sido amenazadas por esta persona. Entonces el juez de familia tuvo que resolver si hacía lugar o no a la exclusión que se le planteaba, que sea preventivamente. Muchas veces las causas penales no van de la mano con las causas de familia. Entonces, por X cuestiones que yo no me voy a poner a analizar, que son más penales, muchas veces no se ordena la detención de una persona que ha sido denunciada, sea por abuso, sea por lesiones, por lo que fuere. Entonces, ¿quién tiene que resolver este conflicto? Es el juez competente para las cuestiones de violencia familiar. Bueno, después hay que encontrar un equilibrio. Si es un compañero de trabajo, del cual trabajan en diferentes lugares, viven en diferentes lugares, pero que en una reunión de trabajo, por ser el superior, la denostó, la maltrató como mujer, que no estaba bien, pero bueno, no hay riesgo en la necesidad de tomar alguna medida. Por ahí sería una cuestión laboral para que plantee, pero no hay una cuestión urgente que amerite que el juez tome alguna medida de protección. Bueno, en ese caso, el juez sí puede decir, no, mira, la verdad no está dentro del marco, dentro de lo que prevé la ley 12.569. Pero bueno, son casos puntuales, son casos en los cuales va a resolver el magistrado puntual, que puede hacer lugar al pedido o no hacer lugar, y después cada parte tiene habilitada la vía recursiva para que resuelva el superior. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a dar por terminada la clase. Saludos a los que están conectados de manera sincrónica por la web. Les agradezco por la paciencia de haber participado. Les mando un saludo a la distancia y les agradezco a todos los que vinieron de manera presencial. Muchas gracias. Gracias, doctor.